Vamos a ver el tema derivadas parciales. Es claro entender que cuando hablamos de derivadas parciales estamos hablando de las derivadas en funciones de dos o más variables. Es decir, que ahora trabajaremos con funciones de la forma f de x, y. Es decir, una función que tenga esta forma. Eso es una función de dos o más variables. Entonces, así como en cálculo 1 se definía la derivada como la pendiente de la recta tangente, lo vamos a definir aquí en derivadas parciales. Es decir, con respecto a x en el punto x sub 0 y y sub 0, tenemos la definición de la derivada. Y su notación es f de x, f de x de la función. También se puede escribir como derivada parcial de la función con respecto a x. Estas dos notaciones significan lo mismo. Y aquí la tenemos con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0. Recuerden que la derivada es la pendiente a la recta tangente en un punto dado, o sea, en un punto dado. Vamos a tratar de hacer un ejemplo sencillo para ir asimilando cuál es el procedimiento que se realiza cuando se calculan las derivadas parciales de una función. Vamos a borrar esto. Ya esto es definición, simplemente estamos hablando que se le puede aplicar la derivada a una función continua. Veamos un ejemplo sencillo. Si a mí me dicen calcular la derivada parcial de la función 3x a la... Vamos a colocar acá 3x a la 4, y a la 2. Voy a tomar esa expresión así simplemente para explicar el truquito más o menos. Básicamente, aquí nos podemos dar cuenta que tenemos dos funciones. Y tengo el producto, ¿cierto?, de dos funciones. Si yo quiero calcular la derivada parcial de x, esto quiere decir que voy a derivar primero con respecto a la variable x. Si yo voy a derivar primero con respecto a la variable x, la otra variable, es decir, y, se me convierte en una constante. Y recuerden que la derivada de una función constante, es decir, un número cualquiera, y' es igual a 0. Eso lo vamos a recordar acá. Entonces, yo voy a tomar esto para explicar y hacerme entender después la forma fácil de derivar una parcial. Miremos. Si yo digo que esto es f, y si yo digo que esto es g, la regla del producto dice que si yo tengo f por g es igual a f' por g más f por g'. Esa es la regla del producto que aprendimos en cálculo 1. Ahora, si la aplicamos acá y voy a derivar parcialmente con respecto a x, repito, quiere decir que esta es mi variable y la otra es constante. Entonces comenzaría f', o sea, derivada de esto, como es con respecto a x, 12x a la 3. Recuerden que para derivar lo que hago es, cojo el exponente, multiplica el coeficiente y al exponente le resto 1. Por eso 4 por 3, 12x a la 3. Por g, g ¿cuánto vale? Y a la 2. Más de la fórmula. F ¿cuánto vale? 3x a la 4. Por g', y aquí está el análisis que tenemos que tener en cuenta. G' es la derivada de esto. Pero ya dijimos que esta es una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Entonces, 0 multiplicado por cualquier cosa se elimina. Quiere decir que la derivada parcial con respecto a x es igual a 12x a la 3 y a la 2. Y esta es la derivada parcial. Truco para esto. Si yo tengo una expresión de esta forma y me piden calcular la derivada parcial, lo vamos a repetir acá otra vez el procedimiento. No hay necesidad de hacer todo lo que hice ahorita. Simplemente, ¿qué hacemos? Derivamos la variable que me están pidiendo y lo demás lo dejo constante. Es decir, 4 por 3, 12, al exponente le resto 1, 3,
y lo otro lo dejo constante. Y no hay necesidad de hacer más nada. Ahí está el ejemplo que da la misma respuesta. Si me hice entender, hagamos ahora f de y, de x, y. Ok, ahora, ¿cuál es la variable para derivar acá? La y. ¿Qué quiere decir que cuál es mi constante ahora? Esta es mi constante. Y si me hice entender con este truquito, pues simplemente vamos a derivar la y. Ojo, recuerden que este 3 es un factor de toda la expresión. O sea que cuando derive voy a hacer eso. Voy a hacer esto. El 2 multiplica el coeficiente, 2 por 3, 6, x a la 4, y a la, a la 1. Y a la 1. Y esa es mi derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. En un ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de utilizar ya las derivadas parciales en un ejemplo un poquito más complejo.